Muy buenos días, en esta ocasión vengo a presentarles el proyecto final que hace referencia al curso de circuitos 2, un medidor de factor de potencia para elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Bueno, vamos a observar el funcionamiento del medidor de factor de potencia. Como podemos observar aquí, hay una fuente de voltaje alterna. Vamos a ver las propiedades. Dice que tiene una amplitud de 3 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Esta fuente está conectada a estos tres elementos, una resistencia, un inductor y un capacitor. Como podemos observar, estos tres elementos también están conectados al mismo nodo, o sea que tienen el mismo voltaje. Entonces, si tienen el mismo voltaje aquí, entonces esta línea que está conectada a este puerto va a llevar el mismo voltaje al comparador. Ahora, vamos a ver el funcionamiento de estos switches con respecto a los elementos que están aquí y con respecto al puerto de corriente que solo recibe señales de corriente en el comparador. Bueno, entonces, si queremos medir el factor de potencia de alguno de estos elementos, por ejemplo el resistor, lo único que tenemos que hacer es pulsarlo, y dejándolo ya pulsado va a comenzar a fluir corriente por el cable, por el conductor, entrando aquí al puerto del comparador. Así va a pasar con todos los elementos que se encuentren aquí. Ahora, vámonos al comparador. Van a entrar dos señales. La única que va a cambiar es la señal de corriente. Resulta y pasa que aquí el proceso que se hace se va a reflejar en el osciloscopio el adelanto de la corriente con respecto al voltaje, o el adelanto del voltaje con respecto a la corriente de los elementos. En este caso sabemos que la resistencia va a estar en fase con la corriente y el voltaje. Ya el capacitor y el inductor vamos a observar en la simulación cómo es que actúa la señal. Bueno, aquí podemos observar que las señales de salida de este comparador van a entrar a este comparador, al segundo comparador, y que y otras señales de salida que van saliendo del PIC, como por ejemplo aquí, van a ser entradas para el segundo comparador. Entonces, ¿qué pasa? Esta frecuencia que está aquí, que es una salida, y que esa salida va a entrar al PIC, es como la reunión de todos los datos que nos está dando todo este proceso de aquí arriba, ¿verdad? Todo ese proceso va a entrar al PIC. Resulta y pasa que el PIC es un circuito integrado programable que permite realizar diversas tareas de acuerdo al código que se le implemente. Por ejemplo, el PIC tiene características como por ejemplo comparar tensiones, la utilización de la modulación por ancho de pulso, convertir señales análogas a digitales, como también controlar los periféricos de un motor. Entonces, ya sabiendo que el PIC es un circuito que se puede programar, nosotros programamos un código, hicimos un código que permite convertir señales de análogas a señales digitales, y que estas después se convierten en números decimales de acuerdo a la operación que haga el 595, pero esto lo hablamos después. Vamos a ver un poco el código. Aquí se puede observar una de las partes más importantes. Aquí en la función voidMain se inicia la pantalla LCD y se imprime en pantalla el texto que yo por ejemplo, que yo quiera. En este caso coloqué medidor de FP, porque a eso es lo que se refiere el proyecto, un medidor de factor de potencia, como también se corrige el factor de potencia. Entonces, el delay es el tiempo en que dura el texto en pantalla, para cuando se termine este tiempo inicie con el otro texto hasta que termine el tiempo del mismo.
para luego comenzar a mostrar los valores de medición. Se puede observar aquí que se utiliza un ciclo while. Esto es para que mientras yo esté utilizando se esté simulando, por ejemplo, este nunca deje de mostrar los valores de acuerdo al caso que queramos. Si yo quiero observar cómo es el factor de potencia de un inductor, entonces va a tomar el caso de un inductor y lo va a mostrar. Igualmente el capacitor, si yo quiero ver cómo funciona o cómo se ve el factor de potencia de un capacitor con su desfase, con la frecuencia, eso lo va a mostrar en pantalla. Y aquí todos esos valores se van a imprimir. Como podemos ver, aquí se imprime en pantalla el valor de la frecuencia, el factor de potencia. Esto aquí es un factor de potencia de prueba y el desfase. Bueno, vamos a observar que acá las salidas del PIC están entrando a los puertos de entrada del 595. Recordemos que aquí están saliendo una salida o una señal digital, entrando a la señal digital, y lo que hace el 595 es transformar esa señal digital en números decimales para que se pueda mostrar en la pantalla LCD. Recordemos que el 595 es un integrado que permite desplazar bits por medio de operaciones digitales. Bueno, vamos a poner a correr la simulación. Se inicia el osciloscopio con las señales de entrada. Ahora vamos a esperar a que se inicie la pantalla LCD. Ya iniciada la pantalla LCD, estos son valores de prueba. Entonces vamos a observar cómo es el factor de potencia en un elemento inductivo. No vamos a esperar. Bueno, como se puede observar, se retrasa la corriente con respecto al voltaje. Se ve que está desfasado, o sea que está funcionando. Ahora vamos a esperar que se actualice la pantalla, y como podemos ver, ese inductor tiene un factor de potencia de 0,06 y un desfase de 255 grados. Bueno, entonces vamos a observar el factor de potencia en un elemento capacitivo. Y como podemos ver, se adelanta el voltaje con respecto a la corriente. O sea, pasa lo contrario que el caso anterior. Se ve que está desfasado. Ahora vamos a ver el factor de potencia. Vamos a esperar que se actualice la pantalla. Como podemos observar, tenemos un factor de potencia de 0.47 y un desfase también de 255 grados. Y por último vamos a observar cómo es el factor de potencia y cómo se observa la señal aquí en el osciloscopio de un elemento resistivo. Entonces vamos a oprimir aquí en el elemento resistivo. Vamos a observar que todas las señales están en fase. La señal de voltaje y de corriente están en fase. Esta también está en fase con esta. Están en fase. Y vamos a ver el factor de potencia. Vamos a observar que el factor de potencia es de 0,99 y está en 0 grados, o sea, no está desfasado, y tiene 60 Hz de frecuencia. Entonces esto sería todo el funcionamiento del medidor de factor de potencia.